Buenas tardes, continuamos nuestro estudio de 2 Corintios y ahora pasamos al capítulo 11. Es muy importante recordar el último versículo del capítulo 10 donde dice, porque es aprobado el que se alaba, no el que se alaba a sí mismo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Y cómo lo alaba Dios? Bueno, tenemos las parábolas del Señor, las parábolas de los talentos, por ejemplo, em, en donde aquel que es fiel, pues entonces el Señor va a entregarle más para que lleve más fruto, para que haga más obra. Eso es básicamente la prueba. Con esto, pues no es importante no confundir con un ministerio grande es aprobado por ser grande y un ministerio pequeño es desaprobado, pues obviamente es pequeño. No es esa la idea, sino la idea es que Dios bendiga con más talentos, con más recursos, con más bendiciones y que el crecimiento se esté dando, es decir, que haya mayor fruto, fruto genuino delante de Dios. Todo esto es importante porque estamos hablando del ministerio real, del evangelio real, de la iglesia verdadera y por supuesto de lo que es falso. El apóstol está hablando sobre esto y ahora en el capítulo 11, perdón, va a ahondar más en la falsedad de ministerios, lo cual tenemos que poner atención. Versículo 1 en adelante, ojalá me toleraseis un poco de locura. Estamos capítulo 11. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y este es el objetivo de la iglesia, formalmente es el compromiso de la iglesia o de toda iglesia o toda iglesia debería tener este compromiso. ¿Cuál? Presentar a los creyentes Cristo. Presentar a los creyentes de una forma que sea agradable al Señor, que tengan fruto, que tengan santidad, que tengan y que vivan, mejor dicho, la santidad, la pureza que el Señor les ha dado, esa limpieza. Ese es el propósito de la iglesia y ese propósito de nosotros como ministros del Señor, como colaboradores del Señor, de presentar a los creyentes de una forma correcta, pura, buena, delante de Él. Ese es el propósito. La figura que utiliza el apóstol, pues obviamente es una figura tomada tanto del Señor Jesucristo, tomada de los apóstoles. Juan utilizó mucho esta figura, la figura de la Virgen que va a desposarse con su marido, por así decirlo, que sería Cristo. La iglesia entonces tiene esta figura como la prometida del Señor Jesucristo. Y básicamente esto lo vemos en su encuentro con su Señor o con su amado o con su prometido en lo que se llama las bodas del Cordero. Estaríamos hablando de los últimos capítulos de Apocalipsis. Entonces es una figura muy importante, muy valiosa, pues nos indica cómo deberíamos ser como iglesia. Como iglesia nosotros debemos estar anhelando y tener la esperanza, tener el deseo, de la misma manera que una virgen va a casarse con su prometido. Es la idea, básicamente, del amor. Lo vemos también en el capítulo 5 de Efesios, donde el apóstol Pablo otra vez expone de esta manera y utiliza la figura de Jesús y su iglesia y de este amor precisamente para exponer y ahondar de una forma perfecta y bastante suprema en lo que sería el amor entre esposos, es decir, un matrimonio de genuino. El Señor Jesucristo amó a su esposa, o sea, amó a su iglesia de tal manera que dio su vida por ella y así debería ser el amor del esposo por la esposa. Y entonces, ¿cuál es el amor de la esposa por su esposo? Amarle con todo su corazón. ¿No? Entonces el esposo cuida a la esposa, protege a la esposa, salva a la esposa, defiende a la esposa y la esposa tiene que, en retribución, amarle, por así decirlo. No es en pago, no veamos en esa forma, sino que cómo es el amor en una parte y la otra. Esta exposición la hace el apóstol en Efesios y tiene que ver con precisamente la figura de que la iglesia está esperando al prometido, está esperando reunirse con su esposo y por lo tanto debería tener ese mismo amor. Las iglesias deberían tener este anhelo, o la iglesia, tanto también como generación, debería tener este anhelo. Y es importante señalar esto, es un poco, el apóstol no está hablando sobre eso específicamente, pero es bastante interesante porque el apóstol toma esta indicación, esta figura
ya que si nos damos cuenta en nuestros tiempos, la iglesia del Señor Jesús no tiene ya más ese anhelo, no tiene ese deseo. El deseo en los últimos versículos de la Biblia, o sea, los últimos versículos de Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Están hablándole al Señor Jesucristo, le están hablando al marido, el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, ese sentido de, Señor, ven ya, ven, Señor Jesús, te estamos anhelando, ese sentido ya se ha perdido. La iglesia ya no está apresurando la venida del Señor Jesucristo, más bien está apartándose. Y por supuesto tenemos esta muestra en el Israel antiguo, cómo se fueron apartando cada vez más y cada vez más. Ellos por idolatría, la iglesia actual también comete idolatría, pero es una idolatría hacia sí misma, por así decirlo. Ella es la diosa, ella es la reina, ella es la dueña, ella es la que decide. Ya el Señor ya no es el Señor, el dueño, el amo, ¿no? Con esto no quiero decir que la iglesia esté en derrota, definitivamente la iglesia nunca será derrotada. Lo que pasa con la verdadera iglesia es que la verdadera iglesia está escondida en todo esto que ahora existe, en diferentes denominaciones, diferentes posturas, diferentes falsedades, lastimosamente. Entre todo eso están los verdaderos creyentes, verdaderos hijos e hijas de Dios que tienen una fe genuina, simple y elemental. Y sí, siempre la iglesia del Señor está esperando. Lo que haría falta es un tiempo de prueba, un tiempo de reflexión, un tiempo de sometimiento, un tiempo en el desierto, entre comillas podríamos decirlo, en el desierto, para demostrar quién es verdaderamente creyente, quién es verdaderamente hijo de Dios. Pero no se da, no está sucediendo. En los tiempos, bueno, hace muchos siglos, pues se daba la persecución, tanto romana, tanto de los judíos, por supuesto, después vino el oscurantismo, la persecución de la Iglesia Católica por varios siglos, y ahí se demostraba quién verdaderamente era creyente y quién verdaderamente amaba al Señor. Bajo esta figura del esposo y la esposa nos damos cuenta el interés de Dios, el Señor, por la fidelidad y el gusto del Señor por la fidelidad de su iglesia. Hasta la muerte, que es una expresión que también vemos en Apocalipsis. Fuiste fiel o eres fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. También se da esa imposición por parte del Señor. Sé fiel hasta la muerte y entonces yo te entregaré la corona de la vida. La idea de la fidelidad es la misma, cabe en la misma figura de el esposo fiel a su esposa, como lo fue el Señor, ciertamente. De la misma manera, el Señor espera que su esposa, llamémosle su iglesia, ¿no? Llamémosle esposa, su iglesia le sea fiel. ¿Cómo vemos esa fidelidad? Esa es la razón por la cual en tiempos de los martirios, en tiempo de la gente que entregaba todo por el Señor Jesucristo, pues al Señor le agradaba la fidelidad, no le agradaba el dolor, no le agradaba el sufrimiento. No se trata que Dios se agrade con la tortura, con la ruina, con el desangrarse, los gritos, los lamentos, todo esto es agradable para Dios. No, esas cosas nos purifican, no purifican. El dolor no purifica. En sí, lo que purifica es Cristo y no existe otra cosa más que purifique, más que solamente el Señor Jesucristo. Entonces, es una figura muy interesante y muy completa, porque se desvió mucha gente a lo largo de muchos siglos, en donde pensaban como que al Señor le gustaba que sufriéramos, el Señor le agradaba que sufriéramos, y era como una especie de ofrenda, como una especie de eh, algo de gozo para Él si nosotros sufríamos. No es de gozo para Él que nosotros suframos, ni siquiera nuestra muerte en sí. Es agradable nuestra muerte por nuestra fidelidad, es decir, fuimos fieles hasta la muerte, como lo debe ser una esposa fiel. Esa es la figura, fiel hasta la muerte. Entonces, aunque me quiten, aunque me roben, aunque me deshagan, hagan lo que sea, entonces yo voy a permanecer fiel. Y esta es la expresión que está dando aquí el apóstol Pablo, aunque solamente lo está dando a modo de figura, pero no está haciendo un llamado a la fidelidad. Más bien hay que rebuscarlo, ¿no? Más bien hay que rebuscarlo. El apóstol está diciendo, yo les estoy, este es mi propósito.
como ministro de Dios y por parte de toda la iglesia y todos los que colaboramos en la iglesia del Señor Jesucristo, nuestro único propósito es presentarles a ustedes de una manera pura, de una manera correcta, delante del Señor Jesucristo. Esta figura también ahonda mucho en las cuestiones de la pureza y de la belleza, por así decirlo, de una iglesia, como debería ser. Eh, esta expresión la vemos en el Israel antiguo, en donde Dios le dice a este Israel, a este pueblo, yo te tomé del desierto, estabas arruinada, te tomé, te limpié, te vestí, te adorné, te embellecí. Y cuando hice todo esto, ¿qué hiciste tú? Te fuiste a prostituirte. Es básicamente la idea. Te fuiste con tus amantes, te fuiste con los que estaban a la vecindad y entonces ahí te fuiste a prostituir. En ese caso, sobre ese pueblo, la idea de la prostitución es de la idolatría. Y entonces la idolatría se une mucho con el término prostitución, precisamente por eso. Porque para el Señor, si yo te tomé por esposa, le diría al Israel antiguo, si yo te tomé por esposa, por pueblo, me pertenecías a mí e hice todas estas cosas para embellecerte y transformarte, pues tendrías que haber sido fiel a mí, mantenerte con fidelidad, con seguridad, con anhelo, con amor hacia mí. Por eso es que hice todas estas cosas. ¿Qué fue lo que hiciste tú cuando ya estabas bien, cuando estabas alimentada, cuando estabas vestida, cuando estabas adornada? ¿Qué hiciste? Te fuiste a prostituir con los Baales. Entonces entra la idea de la idolatría precisamente y cómo se une esta idea de la idolatría con la prostitución. Cuando tenemos la figura de esta joven, llamémosle así, o esta dama que fue rescatada de donde estaba, precisamente tomada para ser el pueblo especial de Dios. Muy importante el término porque el término también se aplica a la iglesia. El término también se aplica a la iglesia y recordemos de dónde el Señor nos ha tomado. Recordemos de dónde el Señor nos ha rescatado. Recordemos todo lo que el Señor hizo por nosotros, todo lo que es Él para nosotros. Y la pregunta, la incógnita es qué ha hecho la iglesia por el Señor. Es entonces donde cada quien tiene que juzgar, obviamente juzgarse a uno mismo, juzgar su propia iglesia, pero juzgar a la iglesia en general, juzgar a la iglesia de nuestra generación, juzgar cómo está nuestra iglesia y si se mantiene en esa misma figura, en la figura de la fidelidad, en la figura de el anhelo por el Señor Jesucristo. O ya es una iglesia que anhela las riquezas, así fue el Israel antiguo, una iglesia que anhela los placeres, así fue el Israel antiguo, andar con diferentes ídolos, sería con respecto al Israel, y como digo, en el contexto de la figura que utiliza Dios, es andar con diferentes amantes. Eh, ¿Cómo está la iglesia? Veamos la figura, contemplemos la figura y cada quien pues decida, porque no creo bajo este contexto y bajo esta figura que el Señor esté muy contento con la iglesia actualmente. Y de hecho, nos vamos a dar cuenta cómo ahora no es cuestión de los baales o los ídolos o ese tipo de prostitución, sino bien podríamos decir, bueno, ahora la prostitución de la iglesia es contra falsos evangelios y contra falsos cristos, incluso contra falsos espíritus. De todas maneras, todo esto tiene mucha semejanza, pues al final recuerden que detrás de cada ídolo hay un demonio o hay varios demonios. Así que todo esto es creación de demonios. Lo que uno sacrifica, lo escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios, lo que uno sacrifica a un ídolo, lo sacrifica a los demonios. Entonces, de la misma manera, si nos vamos, si alguien se va a dejar llevar, y hay muchas personas, y hay muchos ministerios, y hay muchos creyentes actuales que se dejan llevar por falsedades, se están dejando llevar por falsos espíritus o por demonios em, que no tienen nada que ver con Dios. Y de hecho lo vamos a ver en los siguientes versículos, y era donde quería llegar. Versículo 3 dice.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se dan cuenta? La fidelidad. La idea del creyente es mantenerse fiel. La idea del convertido es mantenerse fiel a la doctrina del Señor Jesucristo. De eso se trata. Si se mantiene fiel, y por eso lo comentaba con respecto a los mártires, fiel hasta la muerte, entonces ahí está aprobada la fidelidad. La idea no es que a Dios le agrada el dolor. La idea es que la fidelidad sea hasta la muerte. Y lo expresa en Apocalipsis, como ya lo he mencionado. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. La fidelidad. Y qué mejor forma de expresar o de darnos una imagen de la fidelidad precisamente considerando a una doncella que está a punto de casarse, ¿no? O que está esperando a su prometido para casarse. Esa es la idea. Y esa es la idea que se da con respecto a la iglesia. No solamente es figura de la fidelidad, es figura del amor, es figura del anhelo, el anhelo que debería tener la iglesia al estar expectando a su amado. Esa es la idea. El anhelar, el pedir, el suplicar, Señor, ya ven, ven por nosotros, somos tu iglesia. Y así debería estar la iglesia y así debería estarse preparando delante del Señor. El propósito entonces de la iglesia y nosotros como colaboradores, como decía versículo 2, es presentarles a ustedes, presentar a la iglesia. Vean la importancia, el centro es la iglesia. El centro nunca va a ser el que se para a hablar. El centro nunca va a ser el dueño de la iglesia, el que tiene el nombre ahí, el que pone su cara en los libros. Ese no es. Ese no es lo importante. Lo importante es la gente. Lo importante es las personas y las personas tienen que mantenerse en esa fidelidad, en esa constancia y llegar, guardar lo que han recibido, guardar lo que han recibido del Señor para poder presentarlo delante de Él y presentarse delante de Él. Pues la misma iglesia también ha sido embellecida, si queremos verlo así. Al usar la figura que hablaba, por eso tomé la imagen del Israel antiguo. Es que la iglesia también fue embellecida, la iglesia también fue rescatada, la iglesia fue también tomada por el Señor y está bajo su cuidado y su protección y esto mismo hace que la iglesia sea hermosa, sea llamativa, sea valiosa. De la misma manera que pasó con el Israel antiguo. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, esto la convierte en objetivo. ¿La convierte en objetivo de quién? Del diablo. Por eso, versículo 3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Entonces, la pena del apóstol Pablo es que el diablo va a acercarse, el diablo va a traer falsas doctrinas, el diablo va a tratar de seducir. Y tomen en cuenta la imagen que da, es la anécdota en el huerto del Edén. ¿Se recuerdan? Cuando el hombre cae, ¿quién hace el engaño contra Eva? Es la serpiente. La serpiente sigue siendo astuta. La serpiente sigue siendo engañosa. La serpiente sigue teniendo em, llamémosle sus artimañas, sus maquinaciones, también es otra palabra que utiliza el apóstol Pablo, su sentido de manipulación. Y recuérdense que él manipuló la verdad de Dios, la hizo a su modo, la trastocó y por supuesto es de ahí de donde viene la tentación. Entonces lo mismo pretende hacer con las personas, con los creyentes. Él intenta hacer caer a los creyentes. Él no está preocupado de los bares, él no está preocupado de los congresos, él no está preocupado de la casa presidencial, está preocupado de la iglesia. La iglesia es la que será presentada delante de Cristo como su novia especial. Ahora, ¿creen ustedes que eso no ve valor el diablo? ¿No ve un blanco bastante claro al cual hay que atacar? Entonces, la idea del diablo ha sido tratar de engañar la iglesia y lo hizo desde el principio. Lo hizo desde el tiempo de los apóstoles. El Señor permitió todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor está probando la fidelidad de su iglesia. Esto es algo inherente. Esto es algo bastante claro. Esto es elemental. Todo creyente será probado en su fidelidad. Todo creyente. No hay excepción.
Entonces, dense cuenta cómo es el Señor, ¿no? El Señor entonces nos entrega la salvación, nos entrega su espíritu, nos entrega una relación gratuita con Él, pero está esperando la fidelidad. Por eso Él permite, da permiso para que se dé la tentación, pero eso no es que Él haga la tentación, bien lo aclara Santiago en el primer capítulo de su carta. Él no quiere la tentación, no es que Él haga la tentación, ni Dios tienta a nadie, menciona Santiago. Es el ser humano el que es tentado, y obviamente es por el diablo, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el diablo a la iglesia ha tratado de tentarla de la misma manera que tentó al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza. Una naturaleza suprema, una naturaleza superior, una naturaleza gloriosa. Por supuesto, la iglesia está compuesta de seres humanos, hombres y mujeres normales y naturales. Y por supuesto, por eso mismo, la iglesia también ha sido tentada por medio de su carne, por medio de su pecado, por medio de sus debilidades, la debilidad hacia el placer, por supuesto. Pero la iglesia es tentada, vean las tentaciones del Señor Jesucristo, es tentada con respecto al poder, es tentada con respecto a las posesiones, es tentada con respecto al dinero, es tentada con respecto a el espectáculo y al poder que ha recibido por parte de Dios. Así fueron las tentaciones del Señor Jesucristo. Ciertamente las tentaciones también indicaron o fueron a atacar la debilidad de su cuerpo. La primera tentación es sobre eso. Di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué? Porque llevas 40 días y 40 noches sin comer. Entonces, di a esta piedra que se convierta en pan. El poder, pero estaba tentando la debilidad de su cuerpo. Por supuesto, el demonio sigue tentando nuestra debilidad. El problema es que ahora tenemos mucho más que avergonzar, llamémosle así. No voy a decir perder. Cada quien que piense si se pierde, si no se pierde. Hay algunos cristianos que dicen que la salvación se pierde, entre ellos los arminianos, por ejemplo. Son esta facción que está en contra de los calvinistas y entonces ellos dicen la salvación se pierde. Bueno, cada quien va a dar cuenta de lo mismo que define de su propia teología, ¿no? Pero no estoy hablando sobre eso, no estoy hablando de perder la salvación, no estoy hablando de perder al Espíritu Santo, estoy hablando de que podamos perder alguna bendición o que podamos avergonzar lo que somos. Recuerden que fuimos rescatados de la esclavitud, de esa sepultura, de nuestros delitos y pecados, como menciona el apóstol Pablo capítulo 2 de Efesios. De ahí nos rescata el Señor y nos viste, nos da su luz. De hecho, en Gálatas se menciona que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, o sea, Él nos ha vestido con su propia grandeza, con su semejanza, con su gloria, con su justificación, nos ha purificado completamente y por supuesto nos ha entregado dones. Esto es para la misma belleza y gloria y poder de la iglesia misma. Todo esto tiene que ver. En la misma figura cabe la figura de que el Señor nos ha tratado como a esa novia, como a esa novia que debería estar expectante, que debería anhelar a su prometido y esa debería ser la actitud de la iglesia, la cual ahora nos damos cuenta que ya no tiene. ¿Por qué ya no tiene la iglesia? Pensando en un sentido práctico, ¿no? ¿Por qué la iglesia actual ya no es así? Bueno, porque ha caído en las tentaciones. Básicamente las tentaciones que acabo de mencionar. Poder, dinero, a veces no hace falta mucho. A veces la gente y todos achacamos aquella cuestión de Esaú, ¿no? Esaú vende su primogenitura, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Y todos decimos qué malvado Esaú, ¿no? Que, o incluso podemos decir que torpe o algo peor. Qué torpeza de Esaú. Vender su primogenitura, rechazar su primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, en realidad es una figura de el Israel antiguo y es una figura de la iglesia. Y de muchos en la iglesia, obviamente no de todos. La iglesia, como digo, no ha fracasado. La iglesia sigue y existirá hasta la venida del Señor Jesucristo. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo siempre se mantiene fiel. El problema es que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo no son todas las iglesias que ahora existen y todas las denominaciones que ahora existen. Está dispersa.
entre todo esto. La verdadera iglesia fiel del Señor Jesucristo, la cual resiste todo, se mantiene fiel delante de Él, persiste en su convicción, en su entrega y no se deja llevar por falsos espíritus. No se deja llevar. Pero estos falsos espíritus o el demonio, pues no es solamente el ataque del demonio, sino el ataque del demonio tiene mucho que ver con el poder, tiene que ver mucho con el dinero, tiene que ver mucho con los recursos y, por qué no decirlo, pues también el placer. Los placeres nos hacen apartarnos. El dinero nos hace apartarnos. El amor a estas cosas. El amor a estas cosas. Entonces, por eso tenemos que ser muy juiciosos. Porque podríamos decirlo así, no los estoy igualando, pero podríamos decirlo así. Dios da las riquezas, Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas, lo menciona Deuteronomio, pero también el diablo tiene riquezas para poder tentar el corazón. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo es una riqueza de un lado y del otro? Tengo que ser juicioso. Tengo que entender, tengo que confiar, tengo que esperar en el Señor, tengo que pedirle, tengo que saber cuál es la fuente de ese dinero, etcétera. Del poder, la misma historia. De la fama, la misma historia. ¿Por qué la gente me reconoce? Iba a decir ejemplos, perdonen, pero mejor no, no voy a hacer que hay quienes se ofendan. Entonces, mejor cada quien que lo piense, cada quien que lo medite. Y dense cuenta cómo hay gente que tiene fama, pero por lo malo, por todo lo incorrecto, no por una sana doctrina, no por una fe genuina, no por una fidelidad total, o vamos a ver las características que también da el apóstol Pablo con respecto a la pureza de su ministerio. Y nos vamos a dar cuenta también para aprender a juzgar quiénes se han dejado llevar, quiénes se han dejado convencer, quiénes se han pervertido en su forma de comprensión y por supuesto han cambiado a Cristo por fuente de ganancia, nada más. Versículo 4 muy importante, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tres cosas muy importantes, importantísimas diría yo, sobre lo cual debemos juzgar y entender, especialmente quién nos está enseñando, especialmente a dónde voy a ir, especialmente qué cosas estoy oyendo. Bueno, ¿qué cosas? ¿Me está predicando a otro Jesús que el que yo conocí? ¿Me está mostrando a otro Jesús que el que yo conocí? Hay diferentes Jesús. Obviamente Jesús solamente hay uno, nuestro Señor es solamente uno, pero hay diferentes formas de presentarlo, o podría decirse casi cualquier persona tiene su propia convicción. Ahora, con respecto a esta convicción, ¿será correcta? ¿Será bíblica? Y aunque sea bíblica, tal vez no tiene toda la contemplación del Señor Jesucristo, pues para eso necesitamos bastante tiempo. Pero, ¿es eso o se está desviando? Tiene una vista correcta, sana, sobria del Señor Jesucristo, aunque no muy elaborada, o en realidad se está desviando hacia otro lado por cuestión de otro espíritu. ¿Cuál es el concepto de Jesús que tiene? Y en esto, bueno, se van a reír, ¿no? Pero digamos, una pregunta muy común, muy constante, muy elemental que le hacen a los supuestos alienígenas o a los alienígenas o quien quiera que sea y como sea que crean una de las preguntas en común es ¿quién es Jesús? A los alienígenas, ¿no? Se recuerdan, hay contactados, hay personas que están durmiendo y entonces ahí los levantan los alienígenas y entonces ven, vamos a platicar. Y entonces se van a platicar con los alienígenas y entonces la pregunta común, la pregunta constante de todo el tiempo, ¿quién es Jesús? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Y bueno, hay diferentes versiones con respecto a estos supuestos seres, ¿no? Pero la idea es que sí, Jesús es uno como de nosotros, pero él fue enviado antes, nosotros somos enviados ahora. Él tenía el mismo mensaje que nosotros, pero nosotros lo tenemos ahora mejor. Ahí está, es otro Jesús. El diablo no va a decir, no, Jesús no existió. Es cierto, está esa facción. Es cierto que hay quienes dicen Jesús es una fábula y todo lo demás, pero es parte de estos Jesús.
Hay quienes, pues obviamente, supuestamente más eruditos, se mencionaría, dirían, sí, es que Jesús sí existió, pero no es ese Jesús como aparece en la Biblia. El Jesús que aparece en la Biblia es muy mitológico, entonces hay que quitarle lo mitológico. Entonces hay que quitarle todo eso que caminó sobre el agua, que alimentó 5.000 personas, que alimentó a 4.000 personas, todas esas cosas hay que quitarlo. Y entonces va a quedar un Jesús guerrillero, un Jesús idealista, un Jesús mártir. Eso es lo que va a quedar. Entonces hay diferentes Jesús. ¿Cuál es el Jesús que me está presentando? Y esa persona que me está hablando, ¿cuál es el Jesús que me está presentando? De eso es de lo que habla acá el apóstol Pablo. No existen diferentes Jesús. El diablo va a disfrazar a Jesús con muchos vestidos, formas y elementos, de tal manera que los creyentes estén completamente perdidos. O, mejor dicho, tratar de engañar lo mejor posible a los creyentes y que el mundo esté completamente perdido pensando que creen en Jesús. Vean, a los de la religión son otro gran ejemplo. Ellos en serio piensan que quieren a Jesús, que aman a Jesús y que Jesús los ama. Ya saben, la religión católica, ¿no? En serio lo piensan, de verdad. Pero no tienen la menor idea qué fue lo que hizo Jesús, aunque celebran su muerte, pero no su resurrección. Y su resurrección es prueba y evidencia de la salvación gratuita que Dios da. Y es resucitado cuando llega al cielo, lleva su sangre y es cuando hace la justificación total de todos nosotros. Es entonces donde Él se convierte en la propiciación por nuestros pecados, delante del trono de Dios. No quiero decir que sea más importante eso que la cruz, es que tienen el mismo nivel de fuerza, de importancia. ¿Les importa? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es otro Jesús. Es un Jesús disfrazado, el que utilizan ellos. Un Jesús disfrazado en dolores, un Jesús disfrazado en imposibilidad, impotencia, incapacidad. Por eso necesita a los santos, por eso necesita a su madre María. María es corredentora porque él no fue suficiente. Otro Jesús, Jesús diferente, Jesús de otra forma. Y por supuesto hay muchos, ¿no? Pero los más famosos, los testigos de Jehová, disfrazan a Jesús. El Jesús de ellos es un Jesús que no es el Hijo de Dios, sino que es el Arcángel Miguel. Y es el Arcángel Miguel que se convirtió en Jesús y entonces él es quien vino. Y supuestamente regresó, pero regresó invisible, entonces ya está el reino y ellos son los del reino. Pero es invisible. Y no sé si están esperando su venida visible. No sé, es muy extraña la forma como lo ven ellos. Esto es a causa o por culpa de varias profecías que ellos tuvieron, en donde decían, Jesús ya va a venir, Jesús ya va a venir y no vino. Después corrieron la profecía, allá, en esta fecha, Jesús va a venir y nunca vino. Total, corrieron la fecha como unas 5 veces. Y después dijeron, ya no podemos correrla más, ya es mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, digamos que ya vino, solo que vino invisible. Y ya está el reino somos nosotros. Y por eso se separaron completamente. Y bueno, ¿qué de pensar en aquella iglesia famosa, ¿no? La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que de Jesús no tiene nada más que solo el título. Ahí está el nombre Jesús, pero de ahí Jesús no tiene nada que ver. Para ellos, para los mormones, Jesús era un hombre cualquiera, solo que siguió mucha santidad, siguió su camino muy bien, por así decirlo, de tal modo que se convirtió en Dios. Esa es la explicación. Y entonces lo que ellos creen es que siguiendo el camino del mormón o siguiendo el camino de José Smith, entonces ellos de la misma manera que Jesús, siendo un hombre cualquiera, se van a convertir en un hombre Dios, como lo hizo Jesús. Eso es lo que creen. Que por cierto, esa de hecho es la doctrina luciferina. La doctrina luciferina precisamente de eso trata y es la doctrina que está en la masonería. O la libre masonería, como la quieran llamar, pues al final son los libres masones escoceses, son los más mayores exponentes de esto, aunque según parece hay diferentes y otros tipos de masones, pero digamos es esa. Porque en la masonería está la doctrina luciferina. El punto es que todos estos, si se dan cuenta, disfrazan a un Jesús diferente. Porque alguien les diga de Jesús, porque alguien les dé las palabras de Jesús, como lo hacen los mormones. Los mormones tienen hasta fragmentos documentales, eh,
muy bien elaborados sobre Jesús, bíblicos. Pero por supuesto también tienen el libro del Mormón, donde supuestamente Jesús vino acá a América a hablar con los nativos americanos y todo lo demás, todas las falsedades. Por no decir que obviamente no creen en la justificación del Señor Jesucristo, no creen en la salvación, sino como lo que acabo de mencionar. Ellos creen en un llegar a ser como Dios, de la misma manera que Jesús, hombre, llegó a ser como Dios. Eso es en lo que ellos creen. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué tipo de Jesús? Y van a encontrar a lo largo de las religiones multitud de Jesús, multitud de ungidos, multitud de personas predilectas, importantes, valiosas, que siempre tienen esa falsedad, siempre tienen cosas malas. Acabo de mencionar a los mormones, ellos tienen documentales sobre Jesús, documentales bíblicos sobre Jesús, bastante interesantes. Tampoco es que lo recomiende, simplemente pueden leer la Biblia y ahí está. Eh, Los católicos pues hacen hasta sus andas y todo lo demás en Semana Santa o lo que ellos llaman Semana Santa y entonces donde hacen la mímica sobre Jesús y sus sufrimientos en la cruz. Aún así, tienen completo el cuadro, tienen todo el panorama del Señor Jesucristo. En esencia, lo que hizo el Señor Jesucristo, lo cortan, lo deshacen, lo amañan. Por eso el Señor claramente nos dice tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y eso en realidad es un llamado hacia toda la iglesia. Tenemos que tener cuidado con la levadura. Hay gente que nos va a hablar de Jesús bonito y qué bello es Jesús y qué maravilloso el Maestro Jesús, sí, pero en realidad no, lo demás que nos van a decir no será lo correcto. La esencia del Evangelio no será la correcta. Entonces tenemos que tener bien claros los puntos, cuál es el sentido, poder explicarlo porque nos vamos a encontrar con todas estas falsedades todo el tiempo. Todo creyente recibe tentación, todo creyente. Y la idea es que no sea fiel al Señor Jesucristo. Esa es la idea, que no sea fiel al Señor Jesucristo. Lo acabamos de ver, versículo 3 y en el versículo 2. Entonces, lo único que tiene que hacer el creyente es guardar la fidelidad, tomando en cuenta la figura de esa doncella que está esperando a su prometido. Lo único que tiene que hacer es guardar la fidelidad. Eso es todo. Esperar, estar expectante, anhelar, como esa doncella, en amor a aquel que lo dio todo por ella. Esa es la idea. Pero ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa? Que se dejan llevar por medio de las tentaciones, se dejan engañar, se dejan seducir, se apartan. Entonces, sí, yo creo en Jesús, sí, pero ¿cuál Jesús? ¿O de qué forma es su Jesús? Dígame los principios de Jesús. ¿Qué es lo que piensa de su Jesús? Porque decir, bueno, yo creo en Jesús, los mormones dicen, yo creo en Jesús. Los católicos dicen, yo creo en Jesús, por supuesto que creo en Jesús. Los testigos de Jehová también dirán, yo creo en Jesús, pero no creo que sea Dios. Recuérdense, eso se lo quitan. Yo no creo que Él sea Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es el arcángel Miguel, para los testigos de Jehová. Entonces, ¿cuál es el Jesús en el que cree? Tomen en cuenta que la piedra del ángulo, la piedra central es Cristo Jesús. Entonces, uno de nuestros principios como bautistas es que somos cristocéntricos, es decir, que nosotros nos centramos en Cristo. Cristo es la piedra del ángulo de nuestra fe. Entonces, cualquier otra cosa que me quieran dar, me están tratando de cambiar a Cristo. Están poniéndome otro Cristo. Y no, eso no lo vamos a permitir. Eso no es de nosotros. No nos interesa quedar bien con el mundo, no nos interesa estar bien con el mundo. Por eso la figura es tan importante. La doncella no le importa el mundo, no le importan los amigos, no le importa ni siquiera la familia. ¿A quién le importa la doncella? Para la doncella, ¿quién es el importante? Es su prometido, el que está esperando. Ese es el centro. Y su compromiso fiel es con él, nada más. Y de la misma manera debe ser la iglesia. Por eso se usa esta figura muy importante. La iglesia tiene que tener el mismo compromiso. Mantener la fidelidad al Señor Jesucristo, no al mundo. No tiene nada que ver el mundo. La iglesia fue tomada del mundo, pero ya no tiene nada que ver con el mundo. Ayuda a juzgar al mundo, su fe, su testimonio, la palabra.
ayuda y por supuesto que juzgará al mundo, pero ya no tiene nada que ver con el mundo y no tiene que tener cuidado con el mundo. ¿Se dan cuenta? En esa misma figura también nos damos cuenta por qué tiene que ser la iglesia tan radical y por qué es la iglesia tan radical en sus posturas, en sus decisiones, en sus convicciones, porque tiene que mantenerse fiel a Cristo Jesús y a nadie más. A nadie más le va a rendir cuentas más que a Cristo Jesús. No busca el amor de nadie más que del Señor Jesucristo. Ese es el único propósito, el único fin. Al Señor Jesucristo, ahora, ¿cuál es el otro punto? Recuerden que son tres en el versículo 4. Predicando a otro Jesús, esa es la primera. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. ¿A quién se refiere el que habéis recibido? El que hemos recibido, pues obviamente es el Espíritu Santo. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo acá. Pero muy interesante cómo menciona a otro espíritu, o si recibís otro espíritu. ¿Y esto por qué? Por lo que acaba de mencionar en el versículo 4. En el versículo 4 nos acaba de mencionar que es Satanás quien va a tentar a Eva, por supuesto. Y eso lo sabemos por la narración de capítulo 3 de Génesis. Sabemos que es eso, pero de la misma manera es Satanás quien está detrás de todos los falsos ministros, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos, que dice bien el Señor, son como lobos. Y también los apóstoles nos llaman la atención sobre esto. Entrarán lobos rapaces, lo menciona también el apóstol Pablo. Entrarán lobos rapaces que harán mercadería del rebaño. Así que no se nos debe olvidar todo esto. ¿Y quiénes son todos estos? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Son los falsos espíritus o los espíritus malvados, los espíritus de demonios. Todos estos son los que se levantan. Un espíritu muy importante, muy probablemente el más famoso, es el espíritu del anticristo. Lo menciona el apóstol Juan en su carta. El espíritu del anticristo ya está y ya estaba en ese momento. Así lo mencionan los apóstoles. Ya está en este momento. También lo menciona el apóstol Pablo. Pero todavía no ha venido el anticristo. Ahora hay muchos anticristos, lo menciona el apóstol Juan. Hay muchos anticristos y con estos anticristos está, ¿quién? El espíritu del anticristo. Entonces, en general tenemos que entender que no se trata solamente de recibir una forma de doctrina, una forma de pensar, sino detrás de eso hay un juego espiritual, hay un bueno, si quieren usar el término mover espiritual, no regularmente no lo usamos, pues obviamente son términos de la denominación pentecostal, pero hay una influencia espiritual en todas estas cosas, en todas estas falsedades. Por eso no debe sorprendernos. La Iglesia Católica exorciza, es decir, saca demonios de las personas, sí lo hace mediante acuerdos entre espíritus. Y esto no lo digo yo, esto son cosas que se saben entre aquellas personas que investigan y que trabajan en todas estas cuestiones de exorcismo por parte de la Iglesia Católica. Hay un acuerdo entre espíritus y esta iglesia. No es que la Iglesia Católica tenga el poder de sacarlos, es que hay un acuerdo con la iglesia entre espíritus. Tomen en cuenta que eso quiere decir que esta iglesia no es del Señor. Porque el Señor no hizo ningún acuerdo con ningún demonio. El Señor los expulsaba, los reprendía, su autoridad los sometía completamente. La Iglesia Católica no es así. Hay un acuerdo espiritual. Y en eso tiene que ver también la perversidad de esta misma iglesia, de cómo los sacerdotes o se dedican al homosexualismo o se dedican al abuso y a diferentes cosas. Bueno, muy probablemente. Pues estos tratos con los demonios tienen mucho que ver también la desviación sexual. Tiene mucho que ver. Al recibir a alguien, o así como muchos ahora piensan y creen y desean el ecumenismo, es decir, que la iglesia evangélica regrese con la iglesia católica a unirse, en realidad sería reunirse no solamente con falsas doctrinas, reunirse no solamente con las mentiras de la cual luchó tanto la iglesia en salir, y muchos murieron por eso, sino también unirse a demonios, a influencias espirituales.
Si la iglesia está mal ahora, debido a sus desviaciones, a su amor por el dinero, a su amor por sí misma, a su propio egoísmo, egolatría sería en ese caso también, ¿cómo estaría la iglesia si se llega a unir a esa iglesia universal? Si llega a soltarse de la verdad del Señor Jesucristo, ¿cómo estaría? Tomen en cuenta todo eso. Entonces, no es cualquier cosa. No se trata de que nosotros somos malos con las demás personas o con las demás religiones. No podemos tener acuerdos. ¿Por qué? Porque ellos tienen acuerdos con los demonios. Nosotros tenemos acuerdo con un espíritu que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios solamente viene por medio del verdadero Jesucristo y por medio del verdadero Evangelio. No viene de otra forma. No tiene otros acuerdos, no tiene otros modos. Por supuesto que Dios en general llama al mundo al arrepentimiento. Lo dice el apóstol Pedro, que Dios no desea que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por supuesto, y por eso es que Él sigue teniendo misericordia, por eso que Él sigue teniendo bondad, dando tiempo, está deteniendo el juicio contra todo el mundo, por supuesto, pero eso no quiere decir que está bien con todo el mundo. Todo el mundo está entregado al maligno, como dice bien el apóstol Pablo, capítulo 2 de Efesios. Todos siguen la corriente, todo el mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Ahora, todo esto lo podemos transportar a mayores cosas, ¿no? Muy importantes. ¿Será que ante esta persona religiosa, esta persona que tiene cierta filosofía, será que solo es filosofía o hay espíritus detrás que alimentan esa filosofía? Incluso, digámoslo así, que le da poder a esa filosofía, como mencionaba el catolicismo precisamente y con respecto a su exorcismo. Es muy reconocido el exorcismo católico, pero si se dan cuenta, es un conjuro. Ellos dejaron la autoridad del Señor, aparte de otras cosas, ¿no? Pero dejaron la autoridad del Señor Jesucristo por tomar un conjuro y ellos exorcizan por medio de conjuros, por medio de amuletos. Por eso está la medalla de San Benito. Es un amuleto. No, pero es que San Benito es un santo, no tiene nada que ver, son amuletos, sin importar que sea. Las reliquias también son amuletos. No podemos tener amuletos, ni podemos creer, por supuesto. Es algo falso, es algo pagano, es algo que Dios ha detestado. Por eso utilizan amuletos, por eso utilizan rituales. Imagínense, ritual, ¿qué es un ritual? Un ritual es un conjuro. Un ritual tiene que ver con brujería. ¿Y por qué le llaman ritual de exorcismo? ¿Por qué le llaman así? Ah, es que Jesús hacía rituales porque él habló de eso, lo acabo de escuchar, por cierto. Él habló cuando, ¿se recuerdan? Después de la transfiguración, echa fuera un demonio que los apóstoles no pudieron sacarlo. Y entonces él le dice, pues los apóstoles le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos sacar? El Señor les dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Ah, ven, el Señor tenía sus métodos y sus rituales. Eso no es un ritual, oración y ayuno no es un ritual. De hecho, hay otros manuscritos que dicen con oración, no usan el ayuno, pero es cuestión de manuscritos. El punto es que ellos tienen un trato con demonios, con espíritus, al haber hecho cambios en la verdad de Cristo, y ahora vamos a entrar a la otra, que tiene que ver con el Evangelio. U otro evangelio. ¿Qué tiene que ver con el evangelio? ¿A qué se refiere aquí el evangelio o al evangelio, como menciona el apóstol? Que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿A qué se referiría ahí con evangelio? Se refiere a todas las normas, los puntos, todos los detalles que tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo y por supuesto con nuestra salvación, justificación, santificación y el que nosotros seamos recibidos ya como hijos de Dios plenamente por haber recibido. Todo eso es el mensaje del Evangelio. ¿Se recuerdan? Evangelio significa buenas nuevas. Entonces el mensaje de las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que todo esto vino por lo que llamamos muy famosamente la gracia de Dios. Dios nos quiso dar todas estas cosas por gracia, o sea, por regalo.
Y es un regalo inmerecido. La gracia significa eso, regalo inmerecido. Es algo que no merecíamos y Dios nos lo quiso dar. Pero no solamente nos lo quiere dar a nosotros, sino quisiera dárselo a todo el mundo. Es para todo el mundo, porque la salvación es para todo el mundo y el Señor Jesucristo en su sangre, Él es la propiciación de todos nuestros pecados. El mundo no lo quiere. El mundo rechaza el Evangelio, el mundo rechaza a Jesús. No le quiere creer. Y por supuesto, esto los hace aptos para recibir otras cosas, los otros evangelios o los pseudoevangelios y por supuesto los pseudocristos o ahí cabría muy bien la palabra los anticristos. Por eso dice el Señor, vendrán otros cristos. Está hablando de anticristos. Y detrás de todos ellos y detrás de todos los falsos evangelios, detrás de todo el trastorno hay espíritus manifestándose. No sé si conocen la historia sobre José Smith y cómo creó él su religión, ¿no? Su situación, pero obviamente no me lo sé completamente porque es hasta risible, ¿no? Pero él vio a Santiago, él vio a Abraham, él recibió revelaciones y visitaciones de Juan el Bautista, recibió visitación de Jesús, por supuesto, recibió visitación de los 12 patriarcas, recibió visitación de los 12 apóstoles, a veces era uno que otro apóstol y a veces eran los apóstoles en conjunto. Todos estos se le revelaban y eran visiones que tenía José Smith y en donde cada vez que se le visitaba, aquí están las llaves, ni siquiera sé cómo es, las llaves del Antiguo Testamento, por ejemplo, las llaves de la santificación, aquí está la corona de la justificación, te la entrego a ti. El punto es que todos tenían regalos para dárselos a José Smith, para que todos entendieran que José Smith era el elegido, ¿no? El ungido, el que traía ahora la verdadera religión ya reformada del Señor Jesucristo. Por eso le puso así ese nombre, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ahora, todo esto suena hasta risible, por supuesto, broma, chiste, pero podría ser que sí recibió estas visiones, alguna que otra, por supuesto, falsas, mentirosas. ¿Por qué? Porque hay espíritus detrás. Es interés del diablo. Entonces, estas personas son anticristos, José Smith, los dirigentes de la Iglesia de los Testigos de Jehová, por supuesto, ahora el que tenemos muy claramente, y es muy interesante que ahora se está en la víspera de elegir a un nuevo, ese es un nuevo anticristo, el que va a sentarse ahí en el trono del Vaticano, ¿no? Es un nuevo anticristo, ¿por qué? Porque están en lugar de Cristo y son seres que tienen poder, pero es un poder demoníaco. Es un poder que tiene influencia en las personas. Es un poder que solamente con el conocimiento, y aquí lo tenemos claramente, el verdadero Cristo Jesús, el verdadero Evangelio, y por supuesto con el poder del verdadero Espíritu nos podemos blindar de todas estas mentiras y de todas estas falsedades. Tomen en cuenta que en los últimos tiempos, bien menciona el apóstol Pablo en Tesalonicenses, Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Y la razón por la cual Dios enviará un poder engañoso, lo menciona el apóstol Pablo, por cuanto no creyeron a la verdad. Esto es al final de los tiempos. Y no sabemos cuál es este poder engañoso. Esa es nuestra traducción, poder engañoso. En inglés se traduce como una ilusión mala, pero poderosa. Incorrecta, pero poderosa. Y esto será enviado por Dios. Lo menciona el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Será enviado por Dios. Por cuanto no creyeron en la verdad, Dios enviará un poder engañoso. Pero la única forma de defenderse el verdadero creyente contra esto es porque tiene al verdadero Cristo, cree en el verdadero Cristo, tiene al Espíritu Santo ciertamente y por supuesto ha creído en todos los puntos del Evangelio. Vean los requisitos, los requisitos. Para yo tener esa protección del Espíritu Santo, tengo que creer en el verdadero evangelio con todos sus puntos, con todas sus comas, con todo lo que tiene que ver, la justificación, la santificación.
Hay creyentes que no creen en una salvación completa. Hay creyentes que dicen, bueno, yo los he oído, espero en el Señor que sea salvo. Y son creyentes, espero en el Señor que sea salvo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no son creyentes? ¿Quiere decir que no creen en Cristo? ¿Quiere decir que están alejados? No, quiere decir que no tienen conocimiento, el verdadero conocimiento del Evangelio. Alguien solamente les dijo, crea y ya estuvo. Levante la mano, crea y ya estuvo. Puede ser que alguien les diga, no, es que usted tiene que sentir bonito cada vez, tiene que sentir el poder, el mover del Espíritu Santo y alguna cosa así, tiene que hablar en lenguas para que de verdad ahí esté el Espíritu Santo. No es así. No se trata de eso, se trata de que yo crea en todo lo que es el Evangelio, que yo conozca todo lo que es el Evangelio y crea en el verdadero Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo me protege, el Espíritu Santo me cuida, es Él el que está con nosotros, es Él el que está conmigo y por supuesto nos va a mantener en el curso, en el camino correcto. El diablo no tiene poder sobre el Espíritu Santo, pero sí busca engañar. Engañar, meter falsedad, meter mentira. Prueba de esto, ya que estamos hablando de diferentes iglesias, en el Concilio Vaticano II, entre tantas cosas y tantos puntos que se determinaron, uno de ellos es sacar a la gente de las iglesias fundamentalistas utilizando la música. La música ha sido un medio muy importante para alejar a las personas de la iglesia. Y obviamente no entraría en los temas de la cuestión de la música, que si tiene que ser litúrgica, si tiene que ser así, tiene que ser de antaño o de qué forma tiene que ser, o tiene que ser aburrida para que sea verdaderamente de Dios. Hay creyentes que lastimosamente piensan de esa manera y se mantienen en esa manera. No se trata de eso, pero vean el poder de la música. Y el poder, llamémosle también espiritual, que puede tener la música de tal manera que las iglesias han sido tomadas, han sido arrebatadas precisamente mucha gente para que se alejen. Prueba de esto también son las comunidades católicas. Las comunidades católicas tienen coritos, alabanzas de los evangélicos y al mismo tiempo están adorando a María. Están haciendo unión, están haciendo sincretismo. ¿Y esto es de Dios? No, no es de Dios, nunca será de Dios, siempre será falsedad. ¿Y qué pasa? Lo peor de todo ahí es que hay espíritus, hay espíritus. Otras manifestaciones muy importantes de esta iglesia son las apariciones marianas, ¿se recuerdan? La de Fátima, la de Guadalupe, están todas esas. Hay varias. ¿Será falsedad? ¿Será mentira? Es lo más fácil decir, bueno, todo eso es mentira y alguien simplemente dijo que vio. Eso es lo más fácil. Pero, ¿y qué tal si son los espíritus mismos del demonio? De hecho, más adelante el apóstol Pablo, no vamos a llegar hasta eso, no tenemos tiempo. Pero más adelante menciona el apóstol Pablo, el mismo diablo se viste como ángel de luz. Por eso es que no tenemos que dejarnos llevar porque siento bonito, porque qué bello es esa imagen, ese resplandor, ese ser, sea lo que sea, pero qué bello es. Y no, los puntos, los elementos, las características son las importantes. Tres características. Jesús, primero. ¿Cuál es el Jesús que me está presentando? ¿Cuál? ¿De qué Jesús me está hablando? Y esto lo tenemos que aplicar en todo sentido, con cualquier predicador, con cualquier maestro. ¿Cuál es el Jesús que me está predicando? Bueno, los espíritus. ¿Qué tipo de espíritu está presentando? ¿Será que ese espíritu de excitación, de emoción, de contorsiones es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo así se manifestó en el Pentecostés? Que es uno que siempre salta, ¿no? Bastante. Bueno, lo que pasó en el Pentecostés es que los discípulos sí empezaron a hablar en otros idiomas y hablaron en otras lenguas, pero hablaban la grandeza de Dios, o sea, estaban predicando el siguiente punto, el Evangelio. Eso es lo que estaban predicando. El Espíritu Santo puede dar la manifestación de lenguas, pero para el Evangelio. De hecho, más adelante el apóstol Pablo habla de la revelación en realidad, y de eso trata precisamente la manifestación de las lenguas, capítulo 9, capítulo 10 de Primera de Corintios.
Tiene que ver entonces con el Evangelio, con la grandeza de Dios, con lo que el Señor expone por medio del Señor Jesucristo o lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es a lo que viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene solo a eso y lo dice bien el Señor. El Espíritu viene a convencer al mundo, viene a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Pero ahora vemos una iglesia que se deja llevar por emociones, excitaciones, eventos, situaciones y sentimientos. Y hay que tener cuidado, ya no tienen juicio, se dejan engañar. ¿Y quién puede decir o quién puede asegurar que en realidad sea otro espíritu? No el espíritu de Dios, otro espíritu. ¿Piensan o más bien se los dejo? Piensen. ¿Será que esto que ahora vemos en muchas otras iglesias, todo esto que surgió hace unos 20 años, 15, 25 años, será verdaderamente el espíritu de Dios? No sé si han visto esos videos. Los videos son muy famosos. Un hombre haciendo como que serpiente, haciéndole a la gente y la gente entonces empezaba a reírse porque les hacía así. ¿Será el Espíritu de Dios? Es un tema muy importante. Es un tema muy importante y obviamente mi intención no es ofender, tengo mis propias convicciones y yo concluyo personalmente que sí son espíritus, pero no es el Espíritu Santo. Que se han apartado tanto de la fe de tal manera que ya en esos púlpitos, en muchos de esos púlpitos, ya no predican a Cristo Jesús. Lo que predican es las señales, las manifestaciones y diferentes cosas, incluso la vista y las manifestaciones de ángeles. Que por cierto no es cierto, los ángeles nunca se van a manifestar. Hay una obligación, hay una imposición que los ángeles solamente son mensajeros, no se muestran, mírenme qué bonito soy. Ellos son mensajeros, tienen un propósito. Y en la iglesia el que da el mensaje es el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Eso es elemental, eso es elemental. Pero hay iglesias que dicen, no, estamos recibiendo visitación de ángeles. Por supuesto que se llena de gente, por supuesto que llegan muchas personas. Por eso decía, el crecimiento, aunque el apóstol nos menciona que no importa el que se alaba a sí mismo, sino que en realidad el que importa es quién es alabado por Dios. Y la forma de cómo el Señor nos alaba, bueno, es con el crecimiento, con mayor fruto, con mayor bendición. Bueno, sí, pero esto no quiere decir que sea por mucha gente. Hay muchísima gente en esta iglesia. Bueno, hay que ver por qué. Ah, es que hay nuevos dones. Dones que no están en la Biblia. Dones que no tienen que ver nada con el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen con esos dones? ¿Show? ¿Espectáculo? ¿Será de Dios? ¿Y será Espíritu de Dios? Que es aún peor. Si fuera un engaño, que muchas veces sí lo es. Si fuera una parodia, que muchas veces sí lo es, sería en teoría más sano. Porque si no es así, entonces estamos hablando que el Espíritu Santo ahí ya no está y es otro espíritu, otros espíritus. Y no son ángeles. Recuerden que en cuanto a espíritus, solamente tenemos dos clasificaciones para tenerlo todo mucho más seguro. Solamente dos clasificaciones, o ángeles o demonios. Y los ángeles no intervienen en nada con respecto a la iglesia, es decir, no intervienen en cuanto al culto, no intervienen en la predicación, no intervienen en la enseñanza. Ellos ni siquiera son dignos de expresar o de exponer el evangelio. Prueba de esto es la conversión de Cornelio. Se le manifiesta un ángel, ve y busca a Pedro, él te va a decir lo que necesitas hacer. Yo no te lo puedo decir. No lo dice, pero esa es la idea. El ángel no puede hablar, no puede dar testimonio. Ah, bueno, pero hay ángeles que dan testimonio. Así como pasó con, con los mormones, con José Smith. Sí, pero no es un ángel, son demonios, son demonios. Y lo que quieren es meter levadura, lo que quieren es poner falsedad, lo que quieren es dar mentira. Hay que tener cuidado con todo esto, porque poco a poco se van alejando, poco a poco se vuelve secta, poco a poco Eh, la gente desprecia su oportunidad de salvación.
Dejan de creer en Jesús tanto y vamos a creer en el superungido. Él tiene la espada de Dios. Así mencionaron acá en este país, en una iglesia, un profeta, que él tenía la espada del apóstol, no la espada de Jesús, no la espada del apóstol Pablo, no la espada del apóstol Pedro, no, la espada del apóstol de esa iglesia. Tenía la espada del apóstol y entonces con esa espada estaba rompiendo las maldiciones o quebrantando las maldiciones. No, si las maldiciones no se quebrantan con la espada de nadie, que para empezar es mentira. Es Cristo Jesús quien recibió nuestras maldiciones para que nosotros fuésemos bendición o recibiésemos y heredásemos bendición, porque es lo que está en el testamento o pacto, testamento pacto, que en realidad se usa la misma palabra en esa expresión, el testamento pacto que Él dejó. En su muerte nosotros somos bendecidos. ¿Se dan cuenta? Lo cambian, lo buscan cambiar. Es cierto, a veces nos reímos de todas estas falsedades, pero al mismo tiempo tomémoslas en serio. Porque hay muchas personas que se dejan llevar por lo que sentí, por lo que medité, por lo que comprendí, por lo que alcancé. Bueno, discúlpeme, señor, muy probablemente es el diablo. O mujeres, también se están dando entre las mujeres eso. Lo más seguro es que es el diablo. Tal vez usted sintió bonito, tal vez usted sintió alegre, qué felicidad, pero en realidad es el diablo. Y así se van a ir dando más revelaciones. Ahora dice Dios, bueno, pueden venir en cualquier momento. Ahora dice Dios, los homosexuales son bienvenidos a la iglesia, así que vengan todos los homosexuales y todos los fornicarios vengan adelante y todos los viciosos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque he recibido revelación de Dios y esa revelación de Dios es más importante que la misma palabra. Así se va. Se irá dando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Los tiempos están peligrosos, los tiempos son difíciles. Está bien, no les estoy diciendo que se quiten aquello de que un creyente no puede ser endemoniado, no les estoy diciendo eso, pero el problema es la influencia. El problema es la influencia, no de nosotros o no por nosotros, porque vayamos a perder la salvación, porque entiendo yo que estamos seguros de nuestra salvación, pero ¿qué hay de los que están a nuestro alrededor? ¿Qué hay de aquellos a los cuales debemos darle testimonio? ¿Qué hay de aquellos a los cuales el Señor ha puesto, llamémosle así, a nuestro cuidado? Pues es el mensaje que da el apóstol a Timoteo. Haciendo estas cosas y guardando estas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen.